Curro acaba esta trilogía con un proyecto ya de detalle, de alguna forma, o sea, de arquitectura e intervención, que será la restauración del patio trilingüe de la Universidad de Alcalá. José Luis de la Quintana, José Luis de la Quintana Gordon, curro para los amigos, es arquitecto por la ETSAM del 1983, desarrolla la mayor parte de su actividad profesional en el campo de la restauración monumental y desde el año 92 es arquitecto de la Universidad de Alcalá, para la que ha restaurado, entre otros edificios, el Colegio del Carmen Calzado, actual Escuela de Arquitectura, el Convento de la Trinidad Calzada, actual sede de los archivos del Movimiento Obrero, la Capilla de San Ildefonso, el claustro y fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, la sede del Rectorado y el patio trilingüe. Muchas gracias, Mariona, Judith y al Colegio de Arquitectos por esta excelente organización y por ofrecernos este local tan fantástico. El origen del Colegio Trilingüe se remonta al encargo del cardenal Cisneros al arquitecto Pedro Gumiel para que construyera en Alcalá de Henares el Colegio Menor de San Jerónimo, que se debería dedicar al estudio de las Sagradas Escrituras en latín, griego y hebreo. Por eso se le conoció como trilingüe. Fue edificado en 1528 en el espacio que ocupa hoy la Plaza de San Diego, frente a la fachada norte de la manzana fundacional cisneriana de la universidad. En 1557 fue reemplazado por un nuevo edificio al sur de la manzana, en el que se construyó el Teatro Universitario, el actual Paraninfo, del que nos ha estado hablando Carlos Clemente hace un momento. Entre 1564 y 1570, Pedro de la Cotera construyó el patio actual siguiendo el modelo renacentista establecido casi siglo y medio antes por Filippo Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes de Florencia. De la Cotera coronó los 4 alzados con una balaustrada que se perdió tras la desamortización de 1836, aunque sus machones de refuerzo sobrevivieron algún tiempo, como se aprecia en la imagen izquierda. Aún hoy se conservan los 4 pináculos de las esquinas. Afortunadamente, tras ser desamortizada, la manzana fue rescatada por la Sociedad de Condueños, una institución privada de vecinos de Alcalá, que logró conservarla cediéndola a los padres escolapios para que establecieran en ella un colegio. El tener un uso garantizó que el edificio se mantuviera. En aquel momento, y hasta bien entrado el siglo XX, el espacio central del patio no estaba pavimentado. Aunque los escolapios hicieron algunas reformas en él durante los años que lo utilizaron, como la apertura de las 2 ventanas que flanquean el acceso al Paraninfo, en la galería oeste a la izquierda, hacia 1929 ya no pudieron seguir manteniendo el colegio, por lo que los condueños cedieron el patio y las crujías este y sur al Patronato Nacional de Turismo. El patronato estableció en ellas la Hostería del Estudiante, el segundo parador de turismo de España. La intervención fue dirigida por Julio Cabestany. En 1930, José Azpiroz realizó los solados actuales de las galerías, con canto rodado, con dibujos y encintados y rodapiés de caliza. Construyó una plataforma circular escalonada de piedra como base del brocal del pozo, trazó 4 pasos desde ella hacia las fachadas del patio y dispuso 4 parterres con plantaciones que modificaría Miguel Durán en 1935. En mayo del 37, durante la Guerra Civil, el patio fue bombardeado. El sector ampliado a la izquierda muestra 2 portadas renacentistas en el extremo sur de la Galería Oriental que más tarde desaparecerían. Acabada la contienda, la Dirección General de Turismo encargó la restauración del patio a José Manuel González Valcárcel, que restituyó por anastilosis las zonas bombardeadas, modificó los huecos de las galerías de planta baja y sustituyó algunos sectores de muro. También recuperó la traza del ajardinamiento de Durán, que se mantuvo, aunque con cambios, en las plantaciones hasta 2018. Quizás la fachada oriental, la del Paraninfo, que ven en la imagen, había quedado debilitada o afectada tras los bombardeos porque entre 1958 y 60 González Valcárcel numeró sus sillares, la desmontó, la volvió a montar y sustituyó sus forjados, sus cubiertas y las basas de algunas columnas. También eliminó los machones de la balaustrada, como ven en la imagen, y simplificó las plantaciones, aunque no intervino en los muros interiores. Con ello, definió el aspecto que, pese a intervenciones posteriores, tuvo el patio en las décadas siguientes.
En 2008, Lauro Olmo y Manuel Castro, arqueólogos de la Universidad de Alcalá, excavaron varias catas en las galerías y realizaron la lectura de paramento de los muros interiores que Valcárcel no había tocado para documentar las fases constructivas del edificio. Después, equipos técnicos externos a la universidad intervinieron en el patio. Recubrieron los muros con morteros monocapa de color amarillo, dejando a la vista elementos estructurales que siempre habían estado ocultos, como los arcos de las imágenes D y F y como las pilastras de descarga de los arcos de esquina de las galerías de las fotografías E y F. Además, trazaron juntas muy marcadas en los morteros, como se observa en las imágenes D, E, F y G, y limpiaron agresivamente la piedra, eliminando la mayor parte de las pátinas que pueden verse en las fotografías B y C que aún se conservaban. En 2008, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid detuvo las obras y más tarde, incluso años más tarde, ordenó eliminar aquellos morteros. En 2016, la universidad acometió la recuperación. Los morteros monocapa se sustituyeron por un revoco tradicional de cal, liso, lavado, continuo y de color blanco, en referencia a los encalados históricos del patio. Para evitar las juntas, cada paño se ejecutó en una sola jornada laboral, de una sola vez. El revoco ocultó de nuevo todos los elementos integrados en los muros. Las únicas discontinuidades fueron las necesarias para dejar a la vista el vestigio que aún se conservaba de la yesería histórica de la portada del Paraninfo en la última imagen abajo a la derecha, y para resolver el desfase entre el plano de las entregas de los arcos del siglo XVI con los muros que habían sido recrecidos de forma vertical durante las restauraciones del siglo XX. Pero aún quedaban numerosos problemas por solucionar. La accesibilidad desde el contiguo patio de Filósofos, resuelta con 2 rampas provisionales muy inseguras de madera enmoquetada, era muy deficiente e interrumpía los recorridos perimetrales por las galerías. Además, los solados estaban en muy mal estado, con piezas sueltas, desniveles, parcheados de cemento, desfigurando los dibujos, que como pueden ver en la imagen C, o habían sido sustituidos por mortero en los lugares en que se habían realizado las catas arqueológicas. En el espacio central, los enchinados, colocados sobre una base de tierra y mortero de cal, también estaban deformados, disgregados y parcheados. Su deterioro, que aumentaba rápidamente por la erosión de las visitas turísticas y de los asistentes a los actos académicos, había provocado tropiezos, torceduras y alguna caída. Además, la superficie pavimentada era muy pequeña para las necesidades del uso del patio, por lo que los parterres no podían mantenerse en buenas condiciones si se plantaban. Por eso, tras las obras de 2008, se había sustituido el césped por madera de pino. En 2016, la universidad redactó un nuevo proyecto para solucionar el problema de los solados, restaurando los de las galerías y sustituyendo los del espacio central, que por su propia naturaleza constructiva no se podían restaurar. El nuevo trazado de estos últimos se basó en el de 1930, reflejado en el plano 2 del proyecto. Tiene más superficie pisable que aquel, mantiene los 4 parterres de los extremos, aumenta el tamaño de las praderas y cambia el sentido de evacuación del agua, que antes iba hacia las galerías y ahora fluirían hacia el pozo central. La accesibilidad entre el patio de Filósofos y el Trilingüe, que está a una cota inferior, se planteó resolver integrando en la galería norte del Trilingüe, que es la que queda debajo, en la zona inferior del plano, una estructura exenta que permitiría, como verán luego en las imágenes, la transición de cota. La intervención comenzó con una campaña arqueológica dirigida por Alicia Ismodes, de Gearqueólogos, en la que se realizaron 2 sondeos en el espacio central que determinaron que hasta los 50 centímetros de profundidad que iban a estar afectados por las obras no existían restos de valor patrimonial. Por ello, a partir de entonces, el trabajo de los arqueólogos consistió en la supervisión de los movimientos de tierras. En los solados de las galerías se retiraron los parchados de cemento y las reposiciones de china inadecuada. Los perímetros de las zonas eliminadas se protegieron con yeso para evitar que se desprendieran las piezas de los bordes. A continuación, se repusieron los dibujos originales de las áreas perdidas que habían sido documentados por Carlos Clemente en los años 90 y se reconstruyeron los solados de las zonas excavadas, reproduciendo sus trazados primitivos. Se hizo con las mismas chinas que se recuperaron y con morteros de cal y arena al modo tradicional. Las rampas y los peldaños de bajada desde el patio de Filósofos no tocan a las columnas ni al muro interior. Se montaron sobre una solera flotante. Los solados
preexistentes solo se perdieron en las zonas en las que se produce el acuerdo entre la rampa y el propio pavimento. Por otra parte, las baldosas que faltaban en el encintado exterior se repusieron con piezas del mismo tipo, de la misma sección y del mismo material, evitando utilizar chapados finos. El solado del espacio central tiene ahora pendientes hacia el pozo, como dije, que quedó elevado, y el agua de lluvia llega a él a través de un sumidero lineal en torno a una plataforma cuadrada de caliza que hubo que construir para solucionar que el pozo había quedado en alto. Los sectores del solado de canto rodado se enlecharon con mortero de cal y se delimitaron con bordillos de caliza apomazada y maciza. Las redes de alumbrado y el riego, que se alimenta desde el pozo, el agua sale del pozo y vuelve al pozo, se enterraron bajo los parterres perimetrales que se tapizaron con tepes de césped natural. A partir de aquí vamos a ver ya unas imágenes de la obra terminada. Estas son las nuevas rampas accesibles, concebidas como un objeto depositado sobre el solado de la galería, pero con ancho suficiente para facilitar los movimientos perimetrales de las visitas y de las comitivas. Es decir, el hecho de tener que solucionar una accesibilidad debe ser permanente hoy día en los edificios históricos y es necesario mantener la función que tuvieron antiguamente. Por tanto, es preferible, o nos pareció preferible la anchura, y aunque la pieza parezca importante, antes que una pequeña rampa. Los pasamanos dobles de 70 y 90 centímetros de altura se hicieron con pletinas soldadas en T para garantizar la mínima flecha y el menor número posible de apoyos. Los rodapiés de piedra caliza maciza se enrasaron con los zócalos de la galería para disminuir su impacto visual cuando se ven desde el centro del patio. Abrazan a los pilares de la barandilla que están empotrados en el suelo para aumentar su rigidez. La bajada hacia el espacio central, en esta zona, se resolvió con peldaños también macizos integrados entre las dos columnas centrales. Los peldaños bajan hacia unas alfombras cuadradas que permiten el paso hacia el espacio central. Esta vista del patio restaurado hacia noroeste muestra los pavimentos recuperados en las galerías y las nuevas luminarias colgantes situadas en los mismos emplazamientos que las de los años 60, que no se modificaron. También muestran el acabado del solado de las galerías ya restaurado. Esta otra imagen, tomada según el eje este-oeste del patio, muestra el brocal del pozo sobre la nueva plataforma de caliza, así como las alfombras cuadradas de canto rodado que permiten el paso a través de las praderas hacia el espacio central. Todos los elementos son como piezas depositadas sobre las estructuras preexistentes. En esta otra, tomada en el eje sur-norte, se ve la desviación del pozo respecto de las arquerías, así como las rampas al fondo, con su rodapié enrasado con el zócalo para, como decía, evitar que tenga mucho peso visual en el contexto del patio. Las balizas de alumbrado rasante se ubicaron fuera de las zonas pisables en los parterres para aumentar la superficie pisable y para evitar tropiezos, que era uno de los problemas que tenían los solados anteriores. Los dos parterres de los cipreses se cubrieron con corteza de pino en vez de con tepes, porque la acidez de las acículas de las coníferas impide el crecimiento del césped. Y esta última diapositiva presenta algunos detalles de los encuentros y soluciones constructivas de la obra. La imagen A muestra la bajada hacia el patio, que está al fondo detrás de la reja, desde el patio de filósofos. Se resolvió con los mismos criterios que hemos visto en las fotografías anteriores. Las imágenes B y C presentan las pletinas de acero inoxidable que se usaron para marcar las juntas constructivas de los solados, así como las limas de los cambios de pendiente y la referencia al trazado del patio de 1930, que se reflejó como dibujo sobre la superficie pavimentada en canto rodado del patio nuevo. También se ve el encuentro con el sumidero perimetral de la plataforma central. La imagen D muestra los encuentros entre la geometría de los solados centrales, siempre rectángulos o cuadrados ortogonales, con la desviación de las galerías perimetrales, porque el patio es irregular. Y la imagen E muestra los encuentros entre los diferentes elementos, las alfombras que se colocaron sobre el patio
así como su relación con los parterres y con las luminarias. Muchas gracias. Rapidito.